Tema 4.1. La seguridad es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos, puesto que los datos que se manejan son muy esenciales para devenir el negocio. Además, también hay que tener en cuenta que la seguridad de la información debe hacer frente a los riesgos, también analizarlos y prevenirlos. Entre ellos encontramos lo que es la integridad, que son los componentes del sistema que permanecen inalterados, al menos de que sean modificados por los usuarios autorizados. También está la disponibilidad, que son los usuarios que deben de tener disponibles todos los componentes del sistema cuando así lo deseen. La privacidad, que son los componentes del sistema que son accesibles solo por los usuarios autorizados. El control, que solo los usuarios autorizados deciden cuándo y cómo permitir el acceso a la información. La autenticidad, que define la información requerida es válida y utilizable en tiempo y forma y distribución. También cuenta con un número de repudio, que evita que cualquier entidad que se envió o que se recibió de información diga que sí la envió o que no lo hizo. Y por último tenemos la auditoría, que es determinar cuándo, cómo, qué y quién realiza las acciones sobre el sistema. 4.2. Tipos de riesgos y amenazas. En este tema se hablarán de los 6 principales estilos de riesgos existentes. Número 1. Riesgos de identidad. Abarca los riesgos asociados con la autorización, completitud y exactitud de la entrada de procesamiento y reportes de las aplicaciones utilizadas en una organización. Estos riesgos se manifiestan en los siguientes componentes de un sistema. Número 1. Interfaces de usuario. Número 2. Procesamiento. Número 3. Procesamiento de errores. Número 4. Administración de cambios. Y número 5. Información. 2. Riesgos de relación. Se refiere al uso oportuno de la información creada por una aplicación. Estos riesgos se relacionan directamente a la información de toma de decisiones. 3. Riesgos de acceso. Estos riesgos abarcan los riesgos de segregación inapropiada de trabajo, los riesgos asociados a la integridad de la información de sistemas de bases de datos y los riesgos asociados a la confidencialidad de la información. Los riesgos de acceso pueden ocurrir en los siguientes niveles de la estructura de la seguridad de información, divididos en 3. Número 1. Administración de la información. Número 2. Entorno de procesamiento. Y número 3. Redes. 4. Riesgo de utilidad. Estos riesgos se enfocan en 3 diferentes niveles de riesgo. Número 1. Los riesgos pueden ser enfrentados por el direccionamiento de sistemas antes de que los problemas ocurran. Número 2. Técnicas de recuperación-restauración utilizadas para minimizar la ruptura de los sistemas. Número 3. Backups y planes de contingencia controlan desastres en el procesamiento de la información. 5. Riesgos de infraestructura. Se refieren en que las organizaciones no existe una estructura información tecnológica efectiva para soportar adecuadamente las necesidades futuras y presentes de los negocios con un costo eficiente. 6. Riesgos de seguridad general. Los estándares IS 950 proporcionan los requisitos de diseño para lograr una seguridad general y que disminuye el riesgo. Estos se encuentran divididos en 4 diferentes. Número 1. Riesgos de choque por nivel de voltaje alto. Número 2. Riesgos de incendio, inflamabilidad de los materiales. Número 3. Riesgos de radiaciones, ondas de ruido, de láser y ultrasónicas. Número 4. Riesgos mecánicos, inestabilidad de las piezas eléctricas. Tipos de amenazas. Las amenazas se consideran como exteriores a cualquier sistema. Es posible establecer medidas para protegerse de las amenazas, pero prácticamente imposible controlarlas y aún menos eliminarlas. Aunque todas las amenazas tienen la característica de ser posibles causantes de destrucción de los sistemas, las amenazas pueden tener diferentes orígenes. Existen varias categorías de amenazas que se clasifican por su origen. De esta forma se dividirán en 5, las cuales son: amenazas humanas, amenazas de hardware, amenazas de software, amenazas de red y desastres naturales. El conectar el sistema a Internet lo expone a numerosas amenazas que se incrementan diariamente. Los tipos más generales de amenazas son: vulnerabilidad de información, vulnerabilidad en el software, debilidades en el sistema físico
y transmisión de debilidades. Las formas y estilos comúnmente utilizados en ataques realizados vía Internet en redes corporativas están divididos en 9 categorías. 1. Ataques basados en password. 2. En base a escuchar el tráfico de red. 3. Ataques que explotan los accesos confiables. 4. Basados en las direcciones IP. 5. Introduciendo información sin darse cuenta. 6. Predicción de los números secuenciales. 7. Secuestrando sesiones. 8. Ataques enfocados a explotar las debilidades de la tecnología. Y 9. Explotando el sistema de librerías compartidas. 4.3. Políticas de seguridad. Las políticas son una serie de instrucciones documentadas que indican la forma en que se llevan a cabo determinados procesos dentro de una organización. También describen cómo se debe de tratar un determinado problema o situación. El objetivo de una política de seguridad informática es la de implantar una serie de leyes, normas, estándares y prácticas que garanticen la seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, y a su vez puedan ser entendidas y ejecutadas por todos aquellos miembros de la organización a las que van dirigidos. Los principios fundamentales de las políticas de seguridad son las ideas principales a partir de las cuales son diseñadas las políticas de seguridad. Los principios fundamentales son responsabilidad individual, autorización, mínimo privilegio, separación de obligaciones, auditoría y redundancia. En cuestión de la autorización, son las reglas explícitas acerca de quién y de qué manera puede utilizar los recursos. El mínimo privilegio, esto indica que cada miembro debe estar autorizado a utilizar únicamente los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Además de ser una medida de seguridad, también facilita el soporte y mantenimiento de los sistemas. La separación de obligaciones son las funciones que deben estar divididas entre las diferentes personas relacionadas a la misma actividad o función, con el fin de que ninguna persona cometa un fraude o ataque sin ser detectado. Este principio, junto con el de mínimo privilegio, reducen la posibilidad de ataques a la seguridad, pues los usuarios solo pueden hacer uno de los recursos relacionados con sus actividades, además de que facilita el monitoreo y vigilancia de usuarios, permitiendo registrar y examinar sus acciones. La auditoría son todas las actividades, sus resultados, gente involucrada en ellos y los recursos requeridos deben ser monitoreados desde el inicio y hasta después de ser terminado el proceso. Además, es importante considerar que una auditoría informática busca verificar que las actividades que se realizan, así como las herramientas instaladas y su configuración, son acordes al esquema de seguridad informática realizado, y si éste es conveniente a la seguridad requerida por la empresa. En cuestión de la redundancia, trata entre otros aspectos sobre las copias de seguridad de la información, las cuales deben ser creadas múltiples veces en lapsos de tiempos frecuentes y almacenados en lugares distintos. Tema 4.4. Mecanismos de seguridad física y lógica. Control de acceso, respaldos, autenticación y elementos de protección perimetral. La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. La seguridad lógica es la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad, sea una persona, un ordenador, etc., está solicitando el acceso a un recurso que tiene derechos. Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a recursos físicos como por ejemplo un edificio, un local o un país. En cuanto a los lógicos, permite acceder a lo que es un sistema operativo o una aplicación informática específica. Los respaldos. El respaldo de información es la copia de datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios dispositivos secundarios. Ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra una avería electromagnética o un error de estructura lógica, sea posible contar con una mayor parte de la información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y evitar una pérdida generalizada de datos. La autenticación es el acto o proceso para el establecimiento o confirmación de algo o alguien como real. La autenticación de un objeto puede significar la confirmación de su procedencia, mientras que la autenticación de una persona a menudo consiste en verificar su identidad, todo ello en función de uno o varios factores. Elementos de protección perimetral. Los sistemas de protección de un sistema de potencia se componen generalmente de los siguientes elementos.
Elementos de medición. Son los que permiten saber en qué estado se encuentra el sistema. Reles de protección o relevadores. Ordenan disparos automáticos en caso de falla, son la parte principal del sistema de protección. Interruptores. Hacen la conexión o desconexión de las redes eléctricas. Sistema de alimentación del sistema de protecciones. Se acostumbra a alimentar tanto interruptores como relés con un sistema de alimentación de energía eléctrica independiente del sistema protegido con el fin de garantizar autonomía en la operación. Sistemas de comunicaciones. Es el que permite conocer el estado de los interruptores y los relés con el fin de poder realizar operaciones y analizar el estado del sistema eléctrico de potencia. Tema 4.5. Resolución de problemas. Para facilitar la resolución de problemas hay disponible una amplia variedad de herramientas de hardware y de software. Estas herramientas se pueden usar para recolectar y analizar los síntomas de los problemas de red. Con frecuencia también proporcionan funciones de monitoreo y generación de informes que se pueden usar para establecer la línea de base de alguna red. Algunas herramientas para la solución de problemas son las herramientas de administración de red, que incluyen herramientas de monitoreo en el nivel de los dispositivos, de configuración y de administración de fallas. Por otro lado, el software de supervisión de red muestra de manera gráfica una vista física de los dispositivos de red, lo que permite a los administradores supervisar los dispositivos remotos sin revisarlos físicamente. También el software es la administración de dispositivos que proporciona datos dinámicos sobre el estado de las estadísticas y la información de configuración de los productos conmutados. Algunas otras herramientas de administración de red que se usan frecuentemente son Cisco View y SolarWinds. Por otro lado está la base de conocimientos, que es la línea de los proveedores de dispositivos de red para las fuentes de información indispensables. También cuando las bases de conocimientos de los proveedores se combinan con motores de búsqueda de Internet como lo es Google, los administradores de red tienen acceso a una vasta fuente de información fundada en la experiencia.